Pues yo te diría, evocando al clásico, se equivoca quien piensa que el pueblo es tonto. Hay un México despierto, hay un México informado, hay un México que decide fijar posiciones y siempre ese México será bueno. Gracias, presidenta. Comenzamos con Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Doctora Kenia, buenas tardes. Preguntarte, pues el discurso está bonito, que hay que anteponer porque los ojos del mundo nos están viendo, y si no nos estuvieran viendo, ¿qué? Entonces, digo, las demandas se tienen que solucionar, nos vean o no. Siguiente pregunta, Fernando Damián, de Milenio TV. Gracias, buena tarde, diputada presidenta. Gracias. Muy a propósito del llamado que hiciste al comienzo de esta conferencia de prensa, hoy la presidenta de la República en su conferencia mañanera afirma que hay grupos de ultraderecha, grupos radicales que están intentando generar una narrativa de violencia y de caos en el contexto de la inauguración del Mundial. Asimismo, dice la titular del Ejecutivo que se equivocan quienes piensan que ella va a reprimir. Entonces, un poco la pregunta es en el sentido de si ves estos ingredientes de generar esta imagen negativa del país en el contexto del Mundial, y en segundo lugar, si hay un verdadero dilema entre reprimir o imponer el orden, ¿no? en este contexto también. Pues yo te diría, evocando al clásico, se equivoca quien piensa que el pueblo es tonto. Hay un México despierto, hay un México informado, hay un México que decide fijar posiciones y siempre ese México será bueno. Bueno, una segunda pregunta. Ayer nos comentaba el diputado Ricardo Monreal que le iba a pedir a usted pues que interviniera, que velara por el fuero de los legisladores que presuntamente fueron detenidos, legisladores de Morena, en el estado de Coahuila en el marco de la jornada electoral. Ellos iban, dice Monreal, como observadores y fueron detenidos. Sin embargo, el gobernador de Coahuila dice hoy que es una absoluta mentira que hayan sido detenidos los diputados. ¿Tiene usted conocimiento de este tema? ¿Le ha notificado algo? ¿Ha intervenido usted hasta este momento? Bueno, a ver, por supuesto que es una responsabilidad de la mesa directiva velar por los 500 legisladores y evidentemente si hay una solicitud formal se las haremos saber. Más allá de diferencias políticas o ideológicas, claramente todos los legisladores merecen ser respetados en sus acciones, todos, como los ciudadanos también, por cierto. No podemos pedir lo que no damos, y si hay una solicitud formal de algún legislador de mis 499 compañeros a propósito de una situación que sí, claro, la hemos hablado, yo se las informaré. Pero hasta el momento ninguno de estos 15 legisladores ha recurrido a usted. De manera formal, no. Gracias, presidenta. Comenzamos con Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Doctora Kenia, buenas tardes. Preguntarte, pues el discurso está bonito, que hay que anteponer porque los ojos del mundo nos están viendo, y si no nos estuvieran viendo, ¿qué? Entonces, digo, las demandas se tienen que solucionar, nos vean o no, y pareciera que por parte del gobierno federal pues no hay tanta intención de resolver lo que sí se puede y lo que no, porque ya les decía Rosa Isela el otro día a los maestros que no hay dinero para satisfacer sus demandas. Entonces, si no tienen dinero y lo que quieren hacer se requiere una cantidad suficiente, entonces ¿cuándo lo van a arreglar? Incluso hace rato decía el presidente de la Comisión de Seguridad Social que en caso de que algo se pudiera resolver, pues necesitaría reunirse también la Comisión de Presupuesto para que vean cuánto se canalizaría en el gasto federal del 2027, los recursos para ver si alcanzan o no. Pero pues esto no se resuelve con discursos, ¿eh? Gracias, querida Margarita, gracias, porque además tienes absolutamente toda la razón. Hay que hacer lo bueno en lo público, pero también en lo privado.
Hay que hacerlo ético cuando te vean, pero también cuando no te vean. Y por supuesto que el llamado que hacemos hoy es a privilegiar el diálogo, a encontrar los acuerdos necesarios, porque si bien es cierto, evidentemente hay muchos reclamos totalmente legítimos, hoy necesitamos demostrarle al mundo que somos un país de instituciones. Gracias, Margarita. Ajá, sí, y la segunda es precisamente los bloqueos que ya se están viendo por parte de las policías, la de seguridad ciudadana, las estatales, y bueno, pues entonces, ¿cuál va a ser? Pues ya mañana se tiene que definir si se bloquean o no para que puedan precisamente desarrollarse este mundial. Además, hay que recordar, diputada, pues estás muy jovencita, a lo mejor no te acuerdas, en el 68 recién estaba lo de la masacre, en el 86 estaba lo del terremoto y no se había visto tanta movilización, tanto disgusto de la gente en contra de las autoridades federales, y ahora se está privilegiando el mundial por encima de los intereses de la población. Muchas gracias. Gracias a ti, querida Margarita, sobre todo por el elogio directo e indirecto. Efectivamente, en el 68 no había nacido, pero en el 86 sí. Y tienes toda la razón, y hay un punto que hay que destacar. Primero, estamos hablando de la necesidad de definir la movilidad para las personas, más allá de si son mexicanas o si vienen al Mundial. Por cierto, llama la atención, entiendo que las cifras que al principio se dieron por los encargados de esta parte gubernamental a propósito del Mundial, pues de una cifra altísima. Pareciera que no va a suceder esa llegada de personas al Mundial, pero de todas maneras, pues sí habremos de recibir a personas del mundo que vengan de entrada a la inauguración y a esta ciudad. Y la movilización pasa, evidentemente, por un tema, sí, de los reclamos, pero también de la logística establecida por las autoridades. Ojalá y en lo factible podamos tener certeza de movilidad y de entendimiento de ambas partes. Me refiero a que podamos tener por parte de las vías gubernamentales pues la mejor logística posible, ¿no? Se han dado, ya varios ejercicios para poder saber cuáles eran las formas idóneas para que llevándose a cabo un partido de fútbol, pues toda la ciudad pudiera estar lo más coordinada posible en positivo. Ojalá y se vuelva una realidad. Hace rato, en la Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado Aniceto Polanco y la diputada Rojo Pimentel denunciaban que en las aduanas se está extorsionando a quienes vienen a México. Bueno, a ellos les tocó. No dijeron en qué aduanas. Sin embargo, pues dice el presidente de la comisión, Pedro Vázquez, que bueno, que poco a poco hay que ir desterrándolo porque esto no desaparece de la noche a la mañana. ¿Y la reforma? ¿Qué? Claro, eso tiene que ver con distintas instituciones gubernamentales, evidentemente en términos del servicio público y también, hay que decirlo, del espacio privado, del servicio privado, de la iniciativa privada. Ojalá y demos el mejor rostro posible al mundo en este mundial. Gracias, Margarita. Siguiente pregunta, Fernando Damián, de Milenio TV. Gracias, buena tarde, diputada presidenta. Gracias. Muy a propósito del llamado que hiciste al comienzo de esta conferencia de prensa, hoy la presidenta de la República en su conferencia mañanera afirma que hay grupos de ultraderecha, grupos radicales que están intentando generar una narrativa de violencia y de caos en el contexto de la inauguración del Mundial. Asimismo, dice la titular del Ejecutivo que se equivocan quienes piensan que ella va a reprimir. Entonces, un poco la pregunta es en el sentido de si ves estos ingredientes de generar esta imagen negativa del país en el contexto del Mundial, y en segundo lugar, si hay un verdadero dilema entre reprimir o imponer el orden, ¿no? en este contexto también. Pues yo te diría, evocando al clásico, se equivoca
quien piensa que el pueblo es tonto. Hay un México despierto, hay un México informado, hay un México que decide fijar posiciones y siempre ese México será bueno. Bueno, una segunda pregunta. Ayer nos comentaba el diputado Ricardo Monreal que le iba a pedir a usted pues que interviniera, que velara por el fuero de los legisladores que presuntamente fueron detenidos, legisladores de Morena, en el estado de Coahuila en el marco de la jornada electoral. Ellos iban, dice Monreal, como observadores y fueron detenidos. Sin embargo, el gobernador de Coahuila dice hoy que es una absoluta mentira que hayan sido detenidos los diputados. ¿Tiene usted conocimiento de este tema? ¿Le ha notificado algo? ¿Ha intervenido usted hasta este momento? Bueno, a ver, por supuesto que es una responsabilidad de la mesa directiva velar por los 500 legisladores y evidentemente si hay una solicitud formal se las haremos saber. Más allá de diferencias políticas o ideológicas, claramente todos los legisladores merecen ser respetados en sus acciones. Todos, como los ciudadanos también, por cierto. No podemos pedir lo que no damos. Y si hay una solicitud formal de algún legislador de mis 499 compañeros a propósito de una situación que sí, claro, la hemos hablado, yo se los informaré. Pero hasta el momento ninguno de estos 15 legisladores ha recurrido a usted. De manera formal, no.